Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Desde hoy, millones de colombianos comienzan a trabajar bajo una nueva jornada laboral máxima semanal. La reducción hace parte de la implementación gradual de una ley aprobada hace 5 años. Pero ¿a quiénes les aplica esta medida? ¿Cómo deben hacer el ajuste las empresas? ¿Y qué pasa con el salario, las horas extras y los recargos? Luisa Polo tiene la respuesta. Luisa, buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes. Esta reducción en la jornada laboral semanal de los colombianos se viene aplicando desde 2023. Miremos aquí cómo ha sido. Pasamos de 48 horas a 47 horas en 2023. Luego, en 2024, la reducción fue a 46 horas. En 2025, a 44 horas. Y finalmente, a partir de hoy, es la última reducción que damos en 42 horas máximas de trabajo a la semana, con una jornada diaria máximo de 8 horas. Ahora, ¿cómo aplica esto en el día a día entre los trabajadores y los empleadores? Pues ellos se deben poner de acuerdo, tanto el empleador como el trabajador, para distribuir esos días de trabajo entre 5 o 6 días a la semana. Y esto es muy importante. El recorte de horas no afecta el salario que recibe el trabajador. Se debe además garantizar el día de descanso obligatorio en la semana, y en caso tal que el empleado trabaje más de las 42 horas semanales, le deben pagar horas extra. Y otra gran pregunta que nos hacemos los trabajadores: ¿qué va a pasar finalmente con el Día de la Familia? Pues aquí hubo un cambio gracias a la Ley Laboral de 2025. Escuchemos la explicación del viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo. La ley 2101 había eximido a los empleadores. Sin embargo, lo que hace la reforma laboral es mantenerlo como una posibilidad, como una facultad que pueden los empleadores con las cajas de compensación organizar y gestionar para que haya una jornada semestral como venía aplicándose. Entonces ya quedó facultativo, quedó optativo, quedó voluntario para que los empleadores con las cajas puedan organizar este Día de la Familia, que ha probado ser eficiente en materia de mejorar la calidad de los trabajadores, aumentar la productividad y mejorar ese equilibrio entre tiempos de trabajo y tiempos destinados a obligaciones familiares. Hablemos ahora de otro gran cambio que se está aplicando desde hoy en el país y que muchos trabajadores verán reflejado en la quincena, y es el aumento en el recargo por trabajar los domingos festivos o días de descanso obligatorio, que puede ser bien también entre semana. Este aumento es por la reforma laboral y este año subió del 80% al 90%, pero la meta es que el próximo año, en julio, quedará finalmente en el 100%. Además, cuando trabajar en estos días de descanso sea habitual, deberán concederle un día de compensatorio. Al respecto, también hablamos con el sector empresarial, porque se pronunció sobre estos cambios y sus costos laborales. Escuchemos a la presidenta de ACOPI. Trabajar 2 horas menos no significa producir menos ni atender menos clientes. Por el contrario, implica reorganizar turnos, asumir mayores costos laborales o incluso contratar personal adicional para mantener su operación. Esta medida, sumada al aumento del salario mínimo, la ampliación de la jornada nocturna y el incremento de los recargos por trabajo en domingos y festivos, representa una presión importante sobre las finanzas de las MIPYME. Y hablando de la jornada laboral, miremos cómo queda Colombia comparado con otros países. En el caso de América Latina, miremos Chile, está hoy en 42 horas, pero el próximo año va a quedar en 40 horas máximo a la semana. Ecuador está en 40 horas, mientras que Brasil tiene una jornada máxima de 44 horas. Pero la gran diferencia está con países de Europa. Por ejemplo, Países Bajos, 32 horas de trabajo máximo a la semana, y en el caso de Noruega, 37 horas de trabajo a la semana. Luisa, gracias. En otros temas, la crisis que enfrenta Arauca se agravó en las últimas horas. A la emergencia invernal se sumó un ataque terrorista del ELN que volvió a golpear al departamento, esta vez en un corregimiento de Tame, donde 2 policías y una mujer murieron. En medio de la tragedia que vive el Arauca por las lluvias que dejan más de 10.000 damnificados, se sumó la que provocó el ataque desde una volqueta cargada con tatucos y explosivos contra la subestación de policía de Betoyes, en zona rural de Tame, Arauca. En el acto terrorista atribuido al ELN, perdieron la vida 3 personas.
entre ellas 2 policías, Ariane Steven Riascos y Omar Alexander España. Además, una civil que se encontraba en el sitio, Isaura Ávila Quiñones, de 42 años. La acción criminal dejó además un soldado y 9 policías heridos. El alcalde de Tamarauca, Miguel Ángel Bastos, habló de la situación. La vulnerabilidad que tiene la estación de policía Betoyes, porque es una estación que mantiene 20 a 30 policías. Siempre lo dije ahí, que era como la cárcel de la policía, porque estos jóvenes que llevan allá de pronto por algún comportamiento, no todos, pero siempre están ahí y no, de pronto a veces no cumplen la función por estar cuidando su propia integridad. Bastos indicó que por lo menos un 70% de la estación quedó destruida. La gente de Tame siente temor a esa guerra que ojalá no se dé. Claro. Que es hora de que bajemos los tonos de las amenazas del uno contra otro para poder tener paz, tranquilidad. Nos sucede hoy a Tame en Betoyes, una muestra de esta vulnerabilidad que tiene la estación de policía. Las fuerzas militares pusieron en marcha los protocolos operacionales para asegurar el área y garantizar la integridad de la población araucana. De otra parte, los habitantes del Chocó siguen en medio de la incertidumbre tras el aumento de los ataques del ELN contra bases militares, estaciones de policía y en varias vías de la región. En el más reciente hecho, 2 soldados perdieron la vida. Andrea Estrella, ¿cuál es la situación en este momento? Ana Milena, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues la situación es de tensa calma, especialmente para quienes viajan en las principales vías que comunican a Quibdó con Risaralda y Antioquia. Hay que decir que aunque se han aumentado los operativos por parte del ejército, especialmente en la vía Quibdó-Medellín, donde recientemente el ELN secuestró a 45 personas y asesinó a 2 de sus soldados, se han aumentado también por aire algunos de estos controles para que precisamente la gente viaje con tranquilidad. Los soldados profesionales Eliber Ducuara Mosquera y Giancarlos Vallejo fueron asesinados en medio de un combate con el ELN cuando intentaban proteger el área que permitiera la liberación de 45 personas que estaban secuestradas al interior de 2 buses de servicio público en el sector de Las Toldas, en la vía Quibdó-Medellín. Quienes en esta maniobra fueron atacados, civilmente asesinados, colocándonos una carga explosiva sobre este mismo eje vial. Fue un momento aterrador, en realidad, porque habían menores, habían bebés, había una bebé recién nacida, entonces fue algo caótico, pues en realidad se vivió mucho el terrorismo. Luego de la emboscada, uno de los soldados grabó con su celular el cruento ataque. Varios uniformados estaban heridos y tendidos en el piso, mientras que en el vehículo que se transportaban quedó destruido. Están 3 soldados heridos en la cabeza. Las vías principales del Chocó, las estaciones de policía y las bases militares en el departamento también han sido blanco de ataques del ELN. En lo que va del año se han registrado más de 50. No sé qué mensaje se quiere enviar, pero yo sí tengo un mensaje para enviar y eso es: los ciudadanos y ciudadanas, la población civil es una frontera infranqueable en este conflicto en el que nos tienen sometidos. El departamento del Chocó es un departamento pacífico. Ante la reciente escalada terrorista del ELN, la gobernadora del Chocó en un comité de seguridad anunció la inversión de más de 1.000 millones de pesos para reforzar las capacidades tácticas de la fuerza pública en el departamento. La estación de policía en el municipio de Ribiro, esto en Santa Rita de Iró, es la que más ha sufrido de estos ataques por parte del ELN. Ha dicho el departamento de policía esta mañana que ya están haciendo los actos administrativos precisamente para mejorar la seguridad en esa estación de policía que queda en todo el centro de la cabecera municipal. Gracias, Andrea, por el reporte. 12 de la tarde, 11 minutos. En otros temas, sigue la polémica por el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué ha dicho el presidente Petro y cuáles son las salidas que se han planteado para esta posesión? El próximo 7 de agosto no veremos al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Ese día no le va a entregar al nuevo mandatario de los colombianos, Abelardo de la Espriella, las llaves de la Casa de Gobierno. No estará en la Casa de Nariño porque sigue insistiendo en no reconocer la elección presidencial. Eso fue lo que dijo anoche en un Consejo de Ministros.
Yo no puedo aceptar un presidente y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni darle la mano. Allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. Si el presidente Gustavo Petro no está el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño, seguramente quien va a entregar las llaves de la sede presidencial al nuevo mandatario de los colombianos es el Batallón Guardia Presidencial, que es el que presta seguridad a los presidentes de Colombia. Pues la actitud del presidente Gustavo Petro ha sido criticada por muchos sectores, entre ellos por el expresidente Iván Duque. Le pide que reconozca la elección del nuevo mandatario y plantea fórmulas para la posesión de Abelardo de la Espriella. Yo creo que eso muestra la actitud mezquina que ha tenido Gustavo Petro. Y lo otro es, si el presidente electo quiere posesionarse en una guarnición militar como un acto simbólico, debería el gobierno actual facilitar ese proceso. Eso se puede hacer de muchas formas. La logística se puede acomodar. Se puede hacer la juramentación ante el Congreso más temprano y después se hace el acto que se quiera adelantar en la guarnición militar. O se puede hacer una juramentación simbólica en ese caso en una guarnición militar y después hacer la presencia en el Congreso. Consultamos fuentes cercanas a la campaña presidencial y nos dicen que el presidente Abelardo de la Espriella mantiene la actitud inquebrantable de posesionarse en una guarnición militar. El lugar que más toma fuerza es la ciudad de Popayán. Entre tanto, Luis Eduardo, el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella sigue tomando forma. En las últimas horas fue anunciada la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se trata de Alexandra Falla Serrate. Alexandra Falla Serrate, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Patria Milagro. Mujer de la televisión, el cine, la radio y los entornos digitales. Comunicadora social, magíster en ciencias políticas y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías. Hoy se enciende una nueva era para las tecnologías y la comunicación que estarán al servicio de la Patria Milagro. Firme con la innovación. Firme con la fuerza de las mujeres que transformarán a Colombia. Y firme por la patria. Firme por la patria. Y hace algunos minutos se reunieron en el Departamento de Estado el secretario Marco Rubio y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Una cita de alto nivel que también representa un espaldarazo al próximo gobierno de Colombia. Juan Camilo Berlano, ¿qué se sabe de este encuentro? Ana Milena, y fue un encuentro sobre el cual se busca enviar el mensaje de unidad entre Colombia y Estados Unidos y el inicio de una nueva etapa de la relación bilateral. Con tono positivo avanzó al finalizar este encuentro tanto el secretario de Estado como el vicepresidente electo posaron ante las cámaras, estrecharon sus manos, el secretario de Estado le dijo bienvenido, marcando ese inicio de la nueva etapa en las relaciones bilaterales. Y precisamente el vicepresidente electo publicó un mensaje en sus redes sociales destacando el encuentro, diciendo que era uno de los más importantes de la Patria Milagro aquí en Washington y que junto a los ministros designados le agradecían a Estados Unidos por el respaldo a Colombia en esta transición pacífica del poder que, recordemos, Estados Unidos, junto al Escudo de las Américas, emitió un comunicado hace algunos días pidiendo a las autoridades en Colombia que reconocieran el resultado de las elecciones y que permitieran la transición pacífica. Pero además dice el vicepresidente electo en este mensaje en sus redes sociales: reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional. Es lo que dice el vicepresidente electo. Nos encontramos ahora en el Congreso porque en cuestión de minutos iniciará una audiencia en la cual estará presente tanto el vicepresidente como los ministros designados, una audiencia convocada por la representante María Elvira Salazar, la republicana, y titulada Un nuevo comienzo para Colombia. Se espera que la representante les haga un reconocimiento a los representantes del gobierno electo y que también se hable con funcionarios del Departamento de Estado sobre qué sigue para la relación bilateral. 12:26, gracias por continuar con nosotros. La implementación del acuerdo de paz en Colombia vuelve al centro del debate internacional. Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU analizó cómo avanza el cumplimiento de los compromisos firmados con la antigua guerrilla de las FARC. Camila Olaya, ¿qué dice el informe?
Ana Milena, el mensaje que dejó hoy el Consejo de Seguridad de la ONU es que la implementación del acuerdo de paz entra en una etapa decisiva con el cambio de gobierno. Durante la presentación del informe trimestral, la misión de verificación advirtió que la transición ocurre en un momento crítico para el proceso y pidió que la polarización política no termine afectando los avances alcanzados en estos casi 10 años. Estados Unidos coincidió en que el traspaso de poder debe darse de manera pacífica y expresó su disposición para trabajar con el gobierno del presidente electo de Abelardo de las Priella, al tiempo que manifestó preocupación por la violencia política, el fortalecimiento de los grupos armados y la crisis humanitaria en varias regiones. Por su parte, la representante de Colombia ante Naciones Unidas, Leonor Salavata, aseguró que la implementación del acuerdo no depende de un gobierno, sino que es un compromiso del Estado colombiano, y pidió al Consejo de Seguridad mantener su respaldo para consolidar la paz en los territorios. 1:05 p.m. A partir de hoy se redujo de 44 a 42 el número de horas semanales que legalmente deben trabajar los colombianos. Y aquí en Noticias Caracol hablamos con el Ministerio de Trabajo para conocer detalles de cómo se debe aplicar esta norma y sobre otros asuntos relacionados con las reformas laboral y pensional. Les contamos que a partir de hoy se reduce de 44 a 42 horas la jornada laboral de los colombianos. Precisamente para explicarnos lo que va a pasar, nos conectamos a esta hora con Iván Jaramillo, eres el viceministro de Empleo y Pensiones. Doctor, bienvenido. Buenos días, Nicolás, para ti, para Daniel y para todos que se conectan hasta ahora en Solo Muy Especial. Bueno, viceministro, empecemos conversando en la práctica cómo se va a hacer esa reducción de 44 a 42 horas. ¿Cómo va a estar distribuida la semana esas 42 horas? ¿O eso es una negociación que el empleado hace con el empleador? Sí, hagamos un poquito de contexto, Nicolás. Nosotros veníamos con una semana laboral semanal de 48 horas. Desde la ley 2101 de 2021 se ha venido reduciendo progresivamente. Entonces, lo que indica la ley es que este año pasa de 44 horas, como tú lo dices, semanales, a 42 horas semanales. ¿Cómo opera esto? Que es la pregunta. Pues simplemente empleador y trabajador se ponen de acuerdo en la distribución de la jornada de esas 42 horas semanales en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre un día de descanso y no se puede afectar el salario. De hecho, la ley se intitula así. Esa ley fue acogida por la reforma laboral y la reforma laboral reincorporó, incluso por solicitud de OIT, que se establezca el límite máximo de 8 horas diarias. Entonces, insisto, límite máximo de semana, 42 horas. Límite máximo diario, 8 horas. ¿Qué deben hacer trabajador y empleador? Ponerse de acuerdo y distribuirlo entre 5 o 6 días a la semana, garantizando un día de descanso y no afectando el ingreso de los trabajadores. Y con esta implementación vienen otros cambios, viceministro, como por ejemplo el Día de la Familia. Así las cosas, con las 42 horas semanales, la ley exime a los empleadores de otorgar este día. Ya no más Día de la Familia. Efectivamente, la ley 2101 había eximido a los empleadores. Sin embargo, lo que hace la reforma laboral es mantenerlo como una posibilidad, como una facultad que pueden los empleadores con las cajas de compensación organizar y gestionar para que haya una jornada semestral como venía aplicándose. Entonces ya quedó facultativo, quedó optativo, quedó voluntario para que los empleadores con las cajas puedan organizar este Día de la Familia, que ha probado ser eficiente en materia de mejorar la calidad de los trabajadores, aumentar la productividad y mejorar ese equilibrio entre tiempos de trabajo y tiempos destinados a obligaciones familiares. Quedó facultativo. Claro, en la autonomía de cada empresa y precisamente en la negociación que hagan con la caja de compensación. Quiero preguntarle si la jornada semanal ya va a quedar en 42 horas o hay más reducciones que se vayan a hacer en los próximos años. De lo previsto en la ley 2101 y acogido por la reforma laboral, quedaría en 42 horas, dijéramos, estable, conforme a la directriz legal. Habría que hacer una nueva modificación legal para seguirla reduciendo, pero aprovecho tu pregunta, Nicolás, para expresar a todos, esta es una tendencia global y mundial. Estamos en una tendencia de disminución de las jornadas de trabajo porque producto de la automatización, toda esta digitalización, pues se ha probado que la productividad se debe medir en un estándar distinto al número de horas que el trabajador se pone al servicio del empleador. Entonces hay una tendencia global y de hecho en el mundo se está discutiendo, en España, en Francia, en todos los países, la disminución de las jornadas de trabajo. Es una tendencia global, pero por ahora Colombia ha tomado la decisión de disminuirlo gradualmente a 42 horas. Viceministro, háblenos del recargo dominical, ¿cómo queda? ¿Cómo quedó? Entiendo que desde el 1 de julio se empezó a aplicar un porcentaje, pero mejor que sea usted quien nos cuente entonces en la práctica cómo quedan las cosas con ese recargo dominical.
Efectivamente, como consecuencia de la reforma laboral, se va a aumentar el recargo dominical. Nuevamente, un poquito de contexto. Hasta la ley 789 de 2002, en Colombia el recargo por trabajo en dominicales ascendía al 100%, es decir, por cada hora laborada se aplicaba un 100% de recargo. La ley 789 decidió disminuir ese recargo al 75% para promover la formalidad, la empleabilidad, etcétera. Tal situación no ocurrió y se sacrificaron los derechos de los trabajadores. Lo que hace la reforma laboral es recuperar ese recargo que se había perdido, pero también de forma gradual. Entonces, hasta el primer año de la ley, que fue 2025, se aumentó al 80%, ya desde el 1 de julio, es decir, ya está aplicando, se aumentó al 90%. En el 2027, el 1 de julio, se va a aumentar al 100% y se va a recuperar ese recargo por trabajo en dominical. Luego es un aumento gradual, proporcional, que lo que hace es recuperar lo que existía antes de la ley 789 de 2002, pero para responder tu pregunta, Daniel, hoy estamos en el 90% de recargo por hora laborada en día de descanso obligatorio. Sí, viceministro, una última pregunta y tiene que ver con el traslado pensional. Digamos, entiendo que el plazo se vence mañana 16 de julio, pero en la práctica, ¿qué va a pasar con esas personas que tal vez no alcanzaron por tiempo o se acaban de enterar, ya no pueden solicitar, por ejemplo, ese traslado, por ejemplo, de Colpensiones o fondo privado o viceversa? Sí, yo animo a todos a utilizar esta oportunidad de traslado. Es uno de los únicos artículos que está vigente de la reforma laboral, el 2 y el 76. Lo que deben hacer las personas es, para todos, llamar y enterarse de su situación pensional. Eso es lo que se denomina técnicamente doble asesoría. Es gratuito, es llamar al fondo de origen, es decir, en el que estoy, Colpensiones, un fondo privado, que me hagan una proyección, un pequeño cálculo actuarial, una pequeña clasecita de cómo sería mi situación pensional, llamar al fondo de destino, que también haga lo mismo, y con base en esa información suficiente, buen consejo y responsable, yo tomo una decisión de dónde es mi situación pensional mejor para poder acceder a una prestación por invalidez, vejez o muerte. Efectivamente, como ustedes lo dicen en la pregunta, ese plazo vence mañana el 6 de julio. Yo creo que es importante utilizarlo. Tuvimos una imposibilidad de estos traslados para un grupo poblacional que generó muchas problemáticas, incluso judiciales. La gente estaba atrapada en un fondo que no le convenía, y lo que hace la reforma es liberar esa pequeña restricción que existía, pero muy importante para todos por el esfuerzo y el desgaste que exigía para poderse trasladar. Entonces, hago un llamado a todos y los animo a enterarse, intentar la doble asesoría para que con base en esa doble asesoría, pues tomen una decisión responsable. Como tú lo indicas en la pregunta, vence mañana el plazo. Yo creo que es una posibilidad gratuita que no afecta en absolutamente nada a los afiliados y sí los beneficia muchísimo en escoger la mejor opción pensional para el cubrimiento de sus riesgos de invalidez, vejez y muerte. Pues, viceministro, muchas gracias por este tiempo. Hoy es un día crucial para el panorama laboral en Colombia. Entonces, pasamos a 42 horas semanales y además ya se vence el plazo para ese traslado pensional. Gracias otra vez. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Un feliz día para todos los televidentes hasta ahora. 1:11 p.m. Saludamos a esta hora a nuestro querido Luis Eduardo Maldonado. Flaquito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con muchas noticias, ¿no? Muchas noticias y una polémica creciente, ¿no? No cesa para nada todo el ruido que se ha originado alrededor de la posición presidencial de Abelardo de la Espriella. Sí, porque las dos posiciones se mantienen. Hace algunos minutos estaba hablando con asesores del nuevo presidente electo de los colombianos y me decían: la decisión no se va a cambiar. Sí o sí se va por una guarnición militar. Se posiciona en una guarnición militar, pero por supuesto están esperando al 20 de julio. ¿Qué va a pasar el 20 de julio? Los nuevos presidentes de Senado y Cámara tienen que someter a consideración de la plenaria una proposición donde el presidente le dice: yo me quiero posicionar en una guarnición militar. La plenaria vota y eso se va a decidir ese día. ¿Ya sabemos cuál sería la guarnición o solamente vamos a conocer ese detalle hasta el 20 de julio? Yo creo que es Popayán por los indicios que me han dado en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Pero mire, los colombianos estamos acostumbrados a que el 7 de agosto, cada 4 años, vemos a un nuevo presidente entrando por la Plaza de Armas y al otro saliendo por la Plaza de Armas. El estrechón de manos y cada uno coge su camino. Este año no va a pasar eso. El presidente Gustavo Petro anoche tuvo un consejo de ministros y dejó claro que ese día se pierde del mapa. ¿Y entonces quién entrega la Casa de Nariño, Flaco? Así las cosas, mirando quién maneja la Casa de Nariño, quién maneja las llaves de Palacio y la seguridad, es el Batallón Guardia Presidencial. Creo yo que el Batallón Guardia Presidencial va a ser quien, después de que el presidente Petro no entregue la casa, entregue la sede de la presidencia al nuevo presidente. Se rompe todo el protocolo, y además la tradición. Se rompe la tradición. Pero mire, escuchemos lo que dijo anoche el presidente Gustavo Petro, porque insiste en no reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente de los colombianos.
Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano. Allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. Bueno, de inmediato habló el expresidente Iván Duque. Él, como otros sectores políticos del país, están cuestionando al presidente Petro. Le dicen, reconozca de una vez por todas los resultados de las elecciones. No cuestione al Consejo Nacional Electoral, no cuestione la a institucionalidad la Nacional. Acepte la derrota, es lo que le están diciendo al presidente Gustavo Petro. El expresidente Iván Duque habló, por supuesto, de esta polémica sobre la posesión presidencial, pero también de otra polémica que está encima, y es el acuerdo de paz. Usted fue congresista cuando se tramitó en el Congreso de la República toda la arquitectura, el corazón de la JEP y el acuerdo de paz, pero también tiempo después fue el presidente que tuvo que empezar con la implementación. Le quiero preguntar por la discusión que hay en este momento, y es que un sector del país que está respaldado por la Defensora del Pueblo, el presidente de la JEP y otros juristas expertos están señalando que esta es una política de Estado, no una política de gobierno, y que por lo tanto el gobierno de Abelardo de la Espriella está en la obligación de cumplir con lo pactado. ¿Qué lectura tiene usted al respecto, señor expresidente? A ver, yo creo que esa pregunta es importante porque en mi caso particular, y usted recordará, yo fui senador de oposición, fui uno de los voceros de la campaña del no en el plebiscito. Como usted sabe, ganamos el plebiscito y ese mandato también fue desconocido en su momento. No obstante, se llevó después una propuesta al Congreso de la República, una especie de resolución, y a partir de eso vino un proceso de legitimación institucional que siempre dejó ese mal sabor. Después de eso vinieron 18 meses de implementación en el gobierno de mi antecesor, y cuando llegamos a la presidencia tomamos una decisión. Una, seguir desarmando y desmovilizando a miembros de las FARC era una prioridad. Pero con o sin acuerdo también era fundamental llevar la inversión social a las zonas que históricamente habían sido afectadas por la violencia, que habían sido afectadas por el narcotráfico y por la pobreza. Y por eso nosotros pusimos en marcha un plan de implementación y de ejecución que fue respaldado por Naciones Unidas y por otros organismos. Yo creo que darle continuidad a los temas de tierras, al tema de desmovilización, desarme, reinserción, al tema de la construcción de un tejido estatal en las regiones más apartadas del país, sigue siendo una prioridad. Pero también es importante destacar que hay una especie de asfixia, de angustia y también de desilusión frente a muchas de las cosas que fueron prometidas en su momento, sobre todo en lo que tiene que ver con las víctimas, porque se les ofreció que iba a haber verdad, justicia y reparación. Y este año, que son 10 años desde la firma de ese acuerdo, no vemos a ninguno de los miembros del secretariado, ninguno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad con ninguna sanción proporcional o ligeramente proporcional frente a los delitos que cometieron por parte de la justicia transicional. Y esa es una deuda con Colombia. Pero, señor presidente, además de esto último que usted menciona, esa sanción a la que se podría haber expuesto el país, para usted, ¿cuál es el riesgo de no continuar con esos compromisos adquiridos con las víctimas, con los firmantes de paz, con esos sectores, incluso internacionales, que acompañaron este proceso? A ver, yo creo que primero destaquemos una cosa. Uno, Naciones Unidas viene reconociendo el trabajo que Colombia ha hecho a lo largo de los últimos 10 años. O sobre todo y particularmente lo que se hizo, sobre todo en el periodo 2018-2022, de crear un marco de implementación que tuviera robustez institucional, que no lo teníamos cuando llegamos nosotros a la presidencia. Nosotros vimos después de 18 meses de la firma que no había planes de desarrollo con enfoque territorial, solamente 2, se pusieron en marcha 16. Se avanzó con los temas de titulación, se avanzó también con los temas de integración en el territorio con mayor presencia estatal. En fin, se hicieron muchas cosas que con o sin acuerdo son una prioridad para el país, y yo creo que es importante seguirle dando continuidad a aquellas cosas que representan transformación social, estructural en las zonas afectadas por la violencia, pero también poner sobre la mesa las reformas que se requieren para garantizar que los principios de verdad, justicia y reparación, que es lo más importante para las víctimas, que realmente tengan cabida, que realmente ocurran y que realmente le den una satisfacción a las víctimas. Déjeme preguntarle por otro debate que está sobre la mesa, y es la posesión presidencial. ¿Usted tal vez no cree desde su experiencia que estamos en medio de un debate innecesario si el presidente de la República tiene que posesionarse en el Congreso o en una guarnición militar? Miren, yo le quiero decir una cosa, porque obviamente las comparaciones siempre
pueden tener especificidades o pueden ser odiosas, como dice el adagio. Pero cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, yo lo llamé esa misma noche, no habían pasado ni siquiera 10 minutos desde que se dio el resultado oficial, para felicitarlo por su victoria e invitarlo a la Casa de Nariño para que se iniciara un proceso de empalme. A los 3 días estaba en la Casa de Nariño. Se activó un proceso de empalme y dimos todo el apoyo y toda la colaboración para que se pudiera hacer una transición ordenada e institucional y que él pudiera también adelantar su toma de mando, su juramentación y que pudiera iniciar el curso de su gobierno. Aquí lo que hemos visto y da tristeza es un presidente en ejercicio que nunca llamó al ganador de las elecciones a felicitar. Un presidente en ejercicio que nunca lo convocó a que fuera a la Casa de Nariño para iniciar un proceso de transición. Y después un presidente en ejercicio que ha tratado de sabotear, de desconocer, de deslegitimar la figura que tiene el presidente electo luego de una elección que tiene algo que es realmente impresionante y es tuvo que luchar contra adversidades que fueron muy complejas, entre ellas un presidente en ejercicio que utilizó el erario público y todo el poder de la presidencia para tratar de imponer a un sucesor. Entonces, empezando por ahí, yo creo que eso muestra la actitud mezquina que ha tenido Gustavo Petro. Y lo otro es, si el presidente electo quiere posesionarse en una guarnición militar como un acto simbólico, debería el gobierno actual facilitar ese proceso. Para usted, esa decisión del lugar de la posesión no afecta a la ley. Se lo pregunto porque, por ejemplo, ayer conocí un trino del expresidente Ernesto Samper, quien decía que este debate tiene más fondo que forma, y él citaba el artículo 192 de la Constitución, donde decía que el presidente debe posesionarse ante la representación del poder civil, que posteriormente sí debe hacer algo que se llama una ceremonia de reconocimiento en una instalación militar de su autoridad civil por parte de la fuerza pública representada por todas sus armas. ¿Usted difiere de ese concepto entonces? Es que vuelvo al punto. El punto es acomodar una logística para que se pueda cumplir con el simbolismo que también quiere tener el presidente electo. ¿Eso cómo se hace? Claro, hay una formalidad y es que el presidente se posesiona ante el Congreso. Por eso la ceremonia de juramentación se puede hacer mucho más temprano, se puede hacer con menos protocolo, de tal manera que el presidente cumpla con ese precepto de nuestra Constitución e inmediatamente se desplace a una guarnición militar donde él pueda adelantar la solemnidad que él le quiere dar a su juramentación, de tal manera que también le envíe el mensaje a los colombianos que él desea. Por eso me parece que aquí estamos desenredados en una tormenta, en un vaso de agua, por unos temas logísticos que perfectamente podrían ser facilitados por parte del gobierno saliente. 1:21 p.m. Lo cierto es que en medio de este tire y afloje de parte y parte, pues el gobierno entrante, presidente y vicepresidente, continúan con sus actividades. Su agenda total, pero mire, es muy importante lo que está diciendo el expresidente Duque porque plantea dos soluciones y le dice a los nuevos presidentes de Senado y Cámara, convoquen, bueno, quien tendría que convocar inicialmente la plenaria para el 20 de julio es Lidio García y el presidente de la Cámara, y les dice convoquen esa plenaria muy temprano, el 20 de julio, y el 20 de julio pues decidan los nuevos presidentes que se van a conocer y convoquen muy temprano para que el 7 de agosto, o sea, autorizar al nuevo presidente electo de los colombianos, se posiciona muy temprano ante la plenaria del Senado, en la Plaza de Bolívar o en el Salón Elíptico, donde lo escojan muy temprano, que es lo que manda la Constitución, sí. Y simbólicamente coge un helicóptero, un avión y se va para Popayán y se posesiona simbólicamente, hace el homenaje a las fuerzas militares. Luis Eduardo, pero es que el presidente electo no quiere posesionarse en el Congreso. Es que es un no rotundo, así le digan. Hágalo antes de las 8 de la mañana. Mire, llegamos a las 5 de la mañana. Él no quiere. Y lo dijo el ministro del Interior entrante, el señor Rodrigo Lara, dijo, no quiere la parafernalia ni toda esta cosa elegante que hay. Entonces los invitados, él no quiere ir al Congreso de la República. Hay que esperar al 20 de julio. Sí. ¿Qué pasa el 20 de julio en la instalación del Congreso de la República? Pero mire, terminemos este bloque. Eso era lo que estábamos diciendo. Ellos siguen avanzando en sus actividades. Estados Unidos, una reunión trascendental para la diplomacia, para la economía, ahí está. Es José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Una reunión cordial, amistosa, importante para los dos países, donde hablaron de cooperación
Estrechón de manos, sonrisas. Muy importante este apretón de mano y muy importante los resultados de este encuentro, porque seguramente acá se debió hablar de la comisión que enviará el presidente Donald Trump a la posesión el 7 de agosto del nuevo mandatario de los colombianos. Falta ver qué le dijo Marco Rubio. Oiga, no nos va a ir hasta por allá, hasta Popayán. No. Luis Eduardo, muchísimas gracias. Con todo gusto. 1:51 p.m. La crisis que enfrenta Arauca se agravó en las últimas horas. A la emergencia invernal se sumó ahora un ataque terrorista del ELN que volvió a golpear a ese departamento y esta vez en un corregimiento de Tame. 2 policías y una mujer murieron. En medio de la tragedia que vive el Arauca por las lluvias que dejan más de 10.000 damnificados, se sumó la que provocó el ataque desde una volqueta cargada con tatucos y explosivos contra la subestación de policía de Betoyes, en zona rural de Tame, Arauca. En el acto terrorista atribuido al ELN, perdieron la vida 3 personas, entre ellas 2 policías, Ariane Steven Riascos y Omar Alexander España, además una civil que se encontraba en el sitio, Isaura Ávila Quiñones, de 42 años. La acción criminal dejó además un soldado y 9 policías heridos. El alcalde de Tame, Arauca, Miguel Ángel Bastos, habló de la situación. La vulnerabilidad que tiene la estación de policía Betoyes, porque es una estación que mantiene 20 a 30 policías. Siempre lo dije ahí, que era como la cárcel de la policía, porque estos jóvenes que llevan allá de pronto por algún comportamiento, no todos, pero siempre están ahí y no, de pronto a veces no cumplen la función por estar cuidando su propia integridad. Bastos indicó que por lo menos un 70% de la estación quedó destruida. La gente de Tame siente temor a esa guerra que ojalá no se dé. Claro. Que es hora de que bajemos los tonos de las amenazas del uno contra otro para poder tener paz, tranquilidad. Nos sucede hoy a Tame, Betoyes, una muestra de esta vulnerabilidad que tiene la estación de policía. Las fuerzas militares pusieron en marcha los protocolos operacionales para asegurar el área y garantizar la integridad de la población araucana. La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia vuelve al centro del debate internacional. Este miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU escuchó el balance trimestral de la misión de verificación. Nos enlazamos con Camila Olaya. ¿Qué mensaje dejó la presentación de ese informe, Camila? El principal mensaje es que el cambio de gobierno llega en un momento crítico de implementación del Acuerdo de Paz. Por eso, ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la misión solicitó que esta transición no frene los acuerdos y los avances presentados en estos casi 10 años. Esa fue como la conclusión que durante 1 hora y 20 minutos estuvo debatiendo en este Consejo de Seguridad, exclusivamente debatiendo la situación en el país. Yenka también advirtió que la polarización política pone en riesgo a regiones como el Catatumbo y el Cauca, regiones que siguen siendo golpeadas por la violencia y donde la implementación del Acuerdo de Paz y la presencia del Estado todavía es insuficiente. Escuchemos. Colombia, a pesar de los graves desafíos que sigue encarando, ha avanzado dejando atrás los tiempos más difíciles de su conflicto armado. Resulta crucial proteger los progresos que se han alcanzado, ampliar la seguridad y el desarrollo a través de una presencia estatal reforzada en las regiones que todavía están muy afectadas por el conflicto y para garantizar que se haga justicia bajo los términos del acuerdo para aquellos que más han sufrido. Ahora que se abre un nuevo capítulo político, nos encontraremos con un nuevo hito este mismo año, cuando el Acuerdo de Paz alcance sus 10 años, a 2/3 de ese camino de calendario formal de 15 años que se estipuló en el propio Acuerdo de Paz. Este plazo temporal que queda por delante nos brinda un horizonte muy útil para trabajar con miras a acelerar y consolidar los progresos en aspectos que ya han ido avanzando de forma considerable en los últimos años y que seguirán siendo importantes para una paz y seguridad duraderas para el pueblo colombiano.
Y ese mensaje encontró el respaldo por parte de los países miembros del Consejo, pero por su parte, Estados Unidos expresó su preocupación por la violencia política, la expansión de los grupos armados y las economías ilícitas. Aún así, también manifestó su disposición y voluntad de trabajar con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella para fortalecer la seguridad en el país. Estados Unidos condena a quienes menoscaban la paz a través del narcotráfico y del terrorismo y aguarda una estrecha colaboración con el gobierno de la Espriella. En relación con estas prioridades, seguimos observando los efectos trágicos de la presencia cada vez mayor de los grupos armados y las economías ilícitas, incluida la violencia intensificada, el confinamiento forzoso y el reclutamiento forzoso de los niños en los conflictos. El deterioro de la crisis de seguridad en Colombia es una situación humanitaria preocupante. Establecer las condiciones para una seguridad a largo plazo requerirá que Colombia dedique recursos a establecer la presencia del Estado. Y al cierre del espacio, la representante de Colombia ante Estados Unidos, Leonor Salavata, insistió que la implementación del acuerdo de paz no puede depender solo de un gobierno, sino que requiere del compromiso del Estado colombiano. Todos por Venezuela. Noticias Caracol, seguimos del lado de los venezolanos. No nos olvidamos de ellos y no queremos que Colombia lo haga. La mejor forma de lograrlo es registrando lo que pasa con sus vidas tras haberlo perdido todo. Seguimos insistiendo en que la solidaridad debe convocarnos en este momento, y en medio de toda la tragedia que inunda al país, pues se conocen historias que sobrecogen el corazón. Saúl Noriega, justamente a esta hora lo saludamos a usted, Saúl. Usted conoció la historia de dos abuelitos, de dos viejitos. Tengo entendido que uno de ellos es de Colombia. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que le conmovió tanto de esa historia que conoció. Buenas tardes y un abrazo, Saúl. Hola Alejandra, muy buenas tardes. 2:58 acá, como usted lo dice, en medio de tanta tragedia, tantas historias tristes, todo esto por cuenta de tantos fallecidos, tantos desaparecidos. Hay historias que se convierten en íconos y además que dan fuerza a los venezolanos. Son dos figuras icónicas ya, dos abuelitos que lograron resistir, sostenerse en pie en medio de ese remesón, de esos dos terremotos del pasado 24 de junio. Y además hemos conversado con ellos, nos han abierto las puertas de su casa muy amablemente y nos han contado su historia de amor. Estamos hablando de 60 años juntos prácticamente y siguen allí. Y además todo ha quedado grabado en un video, en una camarita de seguridad que habían dispuesto sus hijos precisamente para vigilarlos, porque también son protagonistas en medio de toda esta historia de migración, sus hijos, que la mayoría está fuera del país. Y a través de esa camarita podían verificar lo que estaban haciendo, si estaban bien o si estaban mal, y a través de ese lente quedó grabado ese video, que además ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndolos a ellos como unas figuras de resiliencia, de unión y de amor en los peores momentos en pareja. A través de esta cámara de seguridad se grabó la escena de una historia que pudiera definirse como amor en tiempos de sismo. Los protagonistas, Félix y Judith, una pareja que vivió con temor, pero con mucha unión, los terremotos más devastadores de Venezuela. Hoy, desde este mismo lugar, recuerdan lo vivido hace 3 semanas. La vaina fue 1 minuto, mucho. Claro, ese 1 minuto se destroza todo esto, ¿no? Pero fue así, quizás fue la misma impresión de que y mueve para aquí, y mueve para allá, y venga para aquí, venga para allá y tal. En ese momento yo dije, bueno, hasta aquí llegó la vida de nosotros. Yo le dije, bueno, mi amor, hasta aquí llegamos. Me dice, no, mi amor, hasta aquí no llegamos. Esto todavía no se ha terminado, mija. Entonces yo, pero no te vayas, le decía yo, no te vayas. Eso es lo que yo le decía a él. Justo cerca de donde viven se cayó parte de un edificio, como al igual que en otras zonas de Caracas. Sin embargo, confiesan que nunca imaginaron la tragedia. Yo dije, bueno, Félix, ¿ahora qué vamos a hacer? Me dice, no, nada, mi amor. Oramos y nos dormimos. Nos acostamos a dormir. Dormimos lo más tranquilo del mundo y la vida, no sentimos más nada hasta el día siguiente.
Por alguna razón, el evento sísmico fue a las 6:05 de la tarde. Un minuto después, hubiera encontrado al señor Félix, de 81 años y con lesiones en la cervical, en la cocina, mientras que la señora Judith, con 76 y problemas de movilidad, muy seguramente se hubiera quedado sola. Lo ven como algo del destino. Yo no soy muy amigo de las casualidades. Todo está escrito en nuestra vida. Todo está marcado en todo lo que hagamos, bien o mal, todo está escrito ya. Si yo me caía, ¿quién me iba a parar? Dios mío, yo decía, ¿qué es esto? Y bueno, ahí la pasaba. Pero fue bien fuerte y de verdad que yo le agradezco a mi esposo el esfuerzo que hizo por sostenerme. Aunque sí hay casualidad en ciertos números, casi 60 años de unión, al igual que las casi 6 décadas del terremoto del 67 que asoló Caracas y que afectó el apartamento en el que hoy residen. Y sí me acuerdo clarito, yo salté, pegué un solo salto y dije una grosería, está temblando. La junta entre el pared y la viga se separaron. Es parte de sus vivencias en Venezuela, a la que llegó desde Barichara, en Colombia, hace 73 años y del que todavía tiene recuerdos. Tuve el placer de navegar en un barco, esos barcos que tienen esa rueda grandota. Bueno, ahí en eso. Así transcurren los días de estos abuelos que piensan principalmente en cumplir con la sagrada promesa de estar juntos hasta que la muerte los separe. Es parte de la historia de estos dos abuelitos ya icónicos, no solamente acá en Venezuela, en el mundo, y además con una inocencia y una prestancia al recibirnos en su casa, y con aquella inocencia nos preguntara qué fue lo que les llamó la atención a ustedes de nuestra historia, que quieren entrevistarnos. Y yo les decía, señor Félix, señora Judith, la capacidad que tienen ustedes de a través del video, totalmente desprevenidos y totalmente improvisado, de mostrarle al mundo la capacidad de volver la unión como parte fundamental de una pareja y además de unión familiar, porque ellos nos contaban que tienen 7 hijos y que además la separación les ha pegado mucho, pero la distancia no ha sido motivo precisamente para desunirse. Es algo muy bonito además el sentimiento, escucharlos a ellos dos hablar tan bonito uno del otro, al punto de que a pesar de que ya tienen juntos 60 años, esperan cumplir ese sacramento, el que juraron ante una iglesia de hasta la muerte nos separe. Incluso decía la señora, si Diosito me lleva a llevar algún día hacia el cielo, voy a pedir que automáticamente mi esposo próximamente también me acompañe. Es una de las historias además que da un especial aliciente a los venezolanos en el momento donde todos estamos dolidos. Alejandra. Sí, Saúl, un abrazo gigante. Ese video del cual usted derivó esa historia tan maravillosa se ha convertido en todo tipo de análisis, de reflexión, y veía una que me llama particularmente la atención y es la importancia de escoger muy bien el compañero de la vida, porque usted decía, ese video se convirtió en inspiración alrededor del mundo del poder tan fuerte que tiene el amor. Saúl, un abrazo gigante hasta La Guaira. Gracias, Alejandro. Un abrazo para ti y para todos los colombianos. Chao, compañero. Nos vamos a ir a otro punto de La Guaira porque sin duda alguna esta ciudad costera fue la que se llevó la peor parte de esos 2 remesones, de esos 2 terremotos que ocurrieron hace 3 semanas en Venezuela. Estefany Valencia sigue del lado de la gente. Estefi, muy buenas tardes. El panorama no puede ser más impactante. ¿Con qué se ha encontrado usted? Alejandra, buenas tardes. Pues yo quiero arrancar primero con otra reflexión que me dejó la historia de nuestro compañero Raúl, que hablaba de la unidad, ¿no? Eso es lo que también se vive aquí en los albergues. Deja ver mucho el poder que hay detrás de la familia, de contar con alguien. Aquí, a pesar de las difíciles condiciones en las que viven estas familias, todas han sacado a relucir eso. Estamos vivos, hay familias, tenemos a nuestros hijos, estamos acompañados, nos estamos refugiando y nos estamos cuidando. Quiero mostrarles rápidamente. Estamos en uno de los albergues, porque la mayoría de los albergues pues están ubicados en las aceras, en los parques, en los parqueaderos públicos, en los polideportivos, en las canchas. Nosotros estamos en uno de los albergues que queda en un parqueadero público de una farmacia aquí en la entrada de La Guaira, porque los damnificados también siguen aumentando. A diario van actualizando, digamos, las autoridades las cifras, aumenta el número de víctimas mortales, pero también el número de damnificados. Estamos hablando de 21.000 personas que
quedaron sin casa, que perdieron su techo, 21.000 personas, y quiero que calculen únicamente de ayer a hoy. 600 personas más llegaron a estos albergues, alrededor de 100 albergues que hay dispuestos, como les decía, en las calles para poder refugiar a todas las personas que pues lo perdieron todo en este terremoto. Hemos encontrado historias de resiliencia, sobre todo las difíciles condiciones en las que viven. Por supuesto, la ayuda humanitaria ha sido vital para que las personas puedan sostenerse en estos lugares. Nos han dicho, la comida no les ha faltado. Hay mucha gratitud por el apoyo que ha llegado internacional, pero sin embargo, pues por supuesto no hay que dejar de lado las difíciles condiciones en las que están viviendo, el hacinamiento, el calor tan impresionante, lo que implica en una carpa de 1,5 metros dormir 4 y 5 integrantes de una misma familia. Pues bien, estuvimos hablando con ellos a lo largo de la semana en varios de los albergues que hay ubicados aquí en La Guaira y pues estas fueron algunas de las historias que nos encontramos. Las aceras, parques y polideportivos de La Guaira se convirtieron en el hogar forzado de cientos de familias que entre sábanas y plásticos atados a postes y carpas donadas han levantado nuevos hogares, hogares temporales en la intemperie y a la vista de todos, con un rayo de sol que golpea fuertemente las tiendas de campaña en las que duermen las familias enteras. Esto tiene como 2 metros. Como 1,5 metros, sí. 1,5 metros. ¿Cuántos duermen acá? 4. ¿Qué tal? Incómodo. Hacinados, estrechos, acalorados. Algunos se han rebuscado la manera de cocinar con fogones y hasta con estufas que recuperaron de sus casas. No, yo cocino, cuando nos trajeron comida me hice las arepas, me hice mi café y ya está. En otro albergue, el polideportivo José María Vargas, parecen estar en mejores condiciones. Los niños son los únicos capaces de desafiar la tragedia. Corren, juegan. Sus risas contrastan dolorosamente con los rostros cansados de sus padres. Aquí el problema no es el espacio reducido, sino la cabeza que no para de dar vueltas. Quisiera que todo fuera mejor, ¿saben? Claro, yo estoy agradecida, pero los pensamientos es que no es fácil estar todo el día acostada pensando en los seres que a uno se le han ido. Su mayor preocupación son sus hijos. Cuando llueve el agua se mete, entonces no tenemos que estar en la madrugada a veces que se arrimándonos y nos volvemos todos como sardinas en lata, ¿sabes? Y es lo más difícil cuando llueve, la lluvia. Bueno, ahorita los niños tenemos ahí como una pandemia de gripe. El día a día se pasa entre hacer trenzas en el cabello, jugar, hablar, ver el celular, hacer jugo de naranja y tender la ropa recién lavada. Y no puede faltar el café. Gracias, mi amor. En el momento que yo llego, gracias a Dios tengo esa bendición, me llaman bastante las personas, se alegran, se animan, es el cafecito de la mañana el que les anima el día. Los adultos mayores también sufren el encierro y el miedo. No he podido llorar. Quiero, pero no puedo. También me dicen que es normal. Pero tengo fe en Dios. Y le doy gracias a Dios, a ustedes y a todas las personas que han venido a ayudar, que nos han venido a aportar su grano, su abrazo, porque no es solamente lo que traen material. Muchas veces llegan y nos abrazan y uno se siente con un abrazo vitamina, como les llamo yo. Y por supuesto nos teníamos que abrazar. La convivencia para Belkis es la principal red de apoyo para calmar la incertidumbre mientras esperan una respuesta que alivie la tragedia de tener que dormir sobre el mismo suelo que les arrebató todo. La situación es muy compleja en los albergues de este lado. Una de las, medidas que han tomado algunos organismos de socorro ha sido empezar a trasladar a muchos de los damnificados a albergues que están ubicados en Caracas por la mayor capacidad de atención que tiene. Vamos a hablar con algunas de las personas acá. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Su nombre? Emilis. Emilis, ¿quiénes viven acá? Esta es su casa temporal. ¿Quiénes viven acá? Más o menos. Acá vivimos mis abuelos, mi tío, mi prima, mi tía y yo. ¿Cuántas personas? 7 más o menos, entre 7 y 9. ¿Cómo han manejado ustedes los ánimos, la mente, que es tan difícil en medio de una situación así? No, bueno, algo que tenemos que nos da favor es que el humor del venezolano es sumamente gigante. Entonces siempre tratamos como que de llevar las cosas un poquito a lo positivo. Estamos vivos, estamos todos, gracias a Dios mi familia, pudimos salir todas y bueno, agradecerle a Dios. ¿Les han dicho para dónde los van a llevar, si les van a responder por sus viviendas?
Dicen que vienen a censar, han venido ingenieros, pero por lo menos a mi casa, por el sector donde estamos, todavía no nos han puesto la etiqueta, si es que quedamos en rojo, en amarillo, en verde, no nos han dicho todavía nada. Han pasado, pero no, esperando a ver. Bueno, muchísimas gracias. Pues miren que en general ese es un común denominador también que se vive mucho aquí en los albergues. A la gente no les han dado claridad de nada, no hay un plan de gobierno, digamos, específico o oficial respecto hacia dónde van a llevar a todas las personas. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Osmelvia Aparicio. Osmeidi, nos invita a su casa temporal. ¿Podemos pasar? ¿Quiénes duermen acá? Mi prima, mi sobrino, mi mamá. ¿Cuántas personas? 5 o 6 personas. ¿5 personas acá? Sí. ¿En qué condiciones? ¿Cómo se han sentido? Bueno, temporalmente estamos sobreviviendo en lo que pasó y ahí vamos llevando las cosas. Pues. ¿Qué ha pasado recientemente con el mantenimiento de ustedes acá? La alimentación, ¿cómo hacen para poder acceder a la comida, bañarse? El Farmatodo nos prestan los apoyos en los baños, nos traen las comidas, un servicio que viene y así vamos. ¿Les han dicho oficialmente para dónde los van a llevar? ¿Qué va a pasar con ustedes? No, mañana es que empiezan los censos y no sé para dónde nos van a llevar, si nos van a reubicar, si nos van a hacer las casas por fin, no sabemos en realidad. ¿Usted está bien? ¿Sus hijos están bien? No, mi casa también fue afectada, estoy en casa de un vecino, paso el día aquí y en la noche duermo en casa de mi vecino. Pues. Bueno, está viva, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Pues bien, estamos obviamente muy pendientes de qué dirán las autoridades respecto a qué va a pasar con todas las personas que están aquí. Son 21.000 personas las que están en este momento en albergues, viviendo así, en plásticos, en carpas. Esta mañana pudimos evidenciar el momento en el que en un carro particular entraron a una señora que al parecer se estaba infartando. Y allí el Farmatodo prácticamente cerró sus puertas, no está brindando atención, sino que fue habilitado como un centro médico y es donde están brindándole pues atención psicológica, pero también en salud a todas las personas que así lo requieren. Reiterar la solidaridad, la gente aquí vive de la solidaridad, no les ha faltado la comida, ha sido por la solidaridad de lo que se ha donado a través de diferentes países, la cooperación internacional y por supuesto el trabajo de los voluntarios que también ha sido fundamental. Alejandra. Sí, Stephanie, muchísimas gracias. Un aplauso de pie para usted, para el trabajo que está haciendo allá, para ese informe tan bonito que honra la resiliencia, la resistencia de todos los venezolanos. Esa es la mejor forma de visibilizar y seguir tocando corazones acá a todos los colombianos. Un abrazo, Stephanie, hasta La Guaira. Gracias por su reporte. Y otra forma también de honrar... Gracias, Estefa. Y otra forma también de honrar esa resiliencia es a través de nuestra solidaridad con los venezolanos, una que debe seguir expresándose a través de las ayudas, como bien lo decía Stephanie Valencia. Nos vamos a esta hora a enlazar con Juan Rafael Rincón, él está en el Banco de Alimentos de Bogotá. Juan, cuéntenos cómo va el acopio de donaciones. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Y es que, como lo decía Stephanie, la solidaridad es lo más importante y acá en Bogotá no para, porque lo que ustedes están viendo a mi espalda es el tercer camión que va a salir desde la ciudad de Bogotá hacia Caracas para ayudar a todos los venezolanos afectados luego de los 2 terremotos el pasado 24 de junio. Y por eso nos encontramos precisamente con el padre Daniel Saldarriaga, él es el director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, bienvenido a Noticias Caracol y primero preguntarle, ya se encendieron los motores de este tercer camión. ¿Qué va en este camión que envía el Banco de Alimentos de Bogotá y que va rumbo a Caracas, padre? Esta es una gran tractomula de 32 toneladas. Es un camión que nos permitirá llevar alimentos, algo de útiles, algo de cosas para la casa, algo de colchonetas y cobijas, productos de higiene y a lo último logramos acomodar un poco de comida para los animalitos. La Corporación Minuto de Dios, el BBVA y varios aliados del Banco de Alimentos nos han permitido comprar suficientes productos y recibirlos para empacarlos y hacer que durante 5 horas llenáramos este container. Bueno, y precisamente desde el Banco de Alimentos, ¿qué se está necesitando? ¿Cuáles son esos alimentos no perecederos o qué elementos también son los que más se necesitan para seguir enviando? Porque ya usted me decía minutos antes de entrar al aire
ya viene la cuarta mula para poder también enviar ayudas a Venezuela, padre. Sí, se nos retrasó, debía haber llegado temprano hoy, pero calculamos que hacia las 3 de la tarde va a estar llegando una mula adicional para irse con 34 toneladas y calculamos que ahí podemos llevar productos de los que la gente nos ha traído, pero también productos de los que hemos podido comprar gracias a la generosidad de todos ustedes. Recordemos que en www.bancodealimentos.org.co es fácil donar y que sus donaciones en efectivo hace posible el gran lema de la Alianza de Medios. Estamos cerca de Venezuela, a pesar de que son 1.528 kilómetros. Estamos cerca de más de 680.000 niños que hoy no tienen seguridad alimentaria en esta hermana república. Estamos cerca de las familias que, necesitando un poco de apoyo, ven que la generosidad de todos suma para tener suficientes productos. En esta semana serán otras 2 adicionales a la de hoy las que tienen que irse. Los bancos de alimentos ya hemos pasado más de 15 tractomulas. Somos 26 bancos que estamos unidos y la asociación ha hecho posible alianzas para poder pasar sin complicaciones y entrar sin dificultades, llegando a los que nos necesitan. Padre, y también hay que mencionar que junto a la Cruz Roja Colombiana, los grandes medios de comunicación en el país como Noticias Caracol, también están unidos para aportar y ayudar a los venezolanos, pero también hay una forma de aportar, y usted ya lo decía, es con la página web, por medio de transferencias bancarias, con dinero en efectivo. Contémosle un poquito a los usuarios, a los televidentes, cómo es estas ayudas. Sí, en la página del Banco de Alimentos de Bogotá o en la página del Banco de Alimentos de su ciudad, a través de Breve, es fácil donar. Y a través de sus donaciones nosotros nos acercamos a proveedores de los que trabajan con nosotros ya hace muchos años, porque este banco lleva 25 años, para que de verdad adquiramos productos de muy buena calidad y en suficiente volumen para atender la necesidad, tanto de lo que la gente ha querido ayudar como de lo que la gente está necesitando. Padre, muchísimas gracias. Y Alejandra, yo le cuento también que desde el día de ayer se activó el plan para ayudar a los más afectados este fin de semana en las emergencias en Casanare, en Arauca, en el Chocó, que también es muy importante, y en el Banco de Alimentos también se están recibiendo esas ayudas para los afectados este fin de semana. Y pues hay que recordar que desde que ocurrió la emergencia de Venezuela, desde que ocurrieron las emergencias acá en nuestro país, se están recibiendo todo tipo de ayudas, porque todos seguimos siendo y estando por Venezuela, Alejandra. Así es, como decía el padre Juan, estamos más cerca que nunca de Venezuela, así nos separen 1.500 kilómetros de trayecto hacia allá. Qué hermosísima iniciativa, y me quedo con un dato que es lo suficientemente elocuente, y es 5 horas llenando ese contenedor que está a sus espaldas. Eso habla de cuán grande es y de cuán grande también es la solidaridad de los colombianos, y muy pertinente el dato que usted nos entrega acerca de que parte de las ayudas también van a ser destinadas a los habitantes de Casanare, porque allí la emergencia se sigue recrudeciendo, y justamente vamos a hablar de eso después de la pausa. Un abrazo, Juan Rafa, siga ahí llenándose de buena energía con la solidaridad de todos los colombianos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. 2:18 minutos, como les decía, pausa para comerciales, y al regresar vamos a hablar de nuestra propia tragedia, lo que está pasando en Casanare. Más de 9.000 familias damnificadas. Al regresar los detalles. 2:27 p.m, regresamos para hablar de lo que sigue pasando en Casanare, un departamento que se encuentra en alerta máxima por las lluvias. 16 de los 19 municipios de este departamento están afectados y cerca de 9.000 familias lo perdieron todo. Lo más crudo es que el IDEAM pronostica lluvias intensas en los próximos días, y por eso el panorama de salubridad no es el más favorable. Las inundaciones tienen en emergencia San Luis de Palenque, Las Salinas, Sácama y corregimientos de 16 municipios de Casanare. El colapso de los sistemas de alcantarillado y los daños en la infraestructura dejaron a miles de habitantes sin agua potable. Tenemos colapso en la red de alcantarillado sanitario, colapso en la red de alcantarillado pluvial, y finalmente pues también tenemos pérdidas en algunas infraestructuras como son la estación de bombeo de aguas residuales. La zona rural de Yopal también está en emergencia. Nunca había pasado eso, de toda esa cantidad de agua, por lo menos que fue por el corregimiento, sobre todo en la vía pública. Esto se crecía el río, pero eso era normal, pero por lo menos a esta altura y a esta cantidad de agua que tuvo el nivel por acá jamás había pasado eso tampoco. Las autoridades advierten sobre el riesgo sanitario por la contaminación del agua.
esta situación es la que nos puede generar un riesgo rápido en salud en todos los niños, en toda la población, porque nos puede desencadenar enfermedad diarreica aguda al tener contaminada el agua. La emergencia también mantiene incomunicadas varias zonas y ha afectado gravemente la infraestructura educativa del departamento. Más de 50 sedes educativas afectadas, más de 4.000 niños y niñas que se han visto damnificados y sus familias, los docentes del departamento. Por eso recurrimos a la solidaridad del pueblo de Casanare, al país entero, para que podamos restablecer en las mejores condiciones nuestro servicio educativo. Mientras avanzan las labores de atención, las ayudas humanitarias siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de todas las familias afectadas. Y mientras en Casanare sufren por las lluvias, pues las altas temperaturas mantienen en alerta a la población en La Guajira. Las autoridades piden extremar medidas ante este fenómeno de intenso calor. Nos enlazamos con Joner Alvarado para que nos cuente cuáles son los niveles que ha alcanzado la sensación térmica. Joner, hola. Así es, buenas tardes para usted y para todas las personas que se conectan a través de nuestra señal digital. Es intensa la temperatura que se siente aquí en el departamento de La Guajira. Así incluso lo ha advertido el sistema de alertas tempranas. Nosotros nos encontramos en estos momentos sobre la avenida El Progreso. Lo que dicen las autoridades es que por lo menos Riohacha, Manaure principalmente y el municipio de Uribia, que comprende toda la zona de la Alta Guajira, son los sectores más calurosos del departamento, los que tienen los focos más calientes. Incluso aquí en Riohacha el cuerpo de bomberos lo que ha manifestado es que ha atendido algunos puntos de incendios forestales que se han registrado y también incendios que se encuentran actualmente desbordados. Esto debido a quemas que no son controladas y que ante el intenso calor, por supuesto, genera afectaciones. Uno de los puestos de hidratación se encuentra de esta manera y le preguntamos, estamos en estos momentos en Caracol en Vivo, le preguntamos, doña, buenas tardes, ¿su nombre? Osiris Rosado. Osiris Rosado, le pregunto, ¿intenso el calor por estos días? Sí, señor, bien intenso. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse caminando a las 2, 3 de la tarde por las calles de Riohacha? Bueno, por necesidad venimos de una cita médica y nos toca salir con ese sol, porque ¿qué hacemos? Además de eso también les ha tocado aumentar por lo menos el tema del tiempo que utilizan ustedes, ventiladores, aires acondicionados, principalmente las personas de la tercera edad. Sí, señor, sí nos ha tocado. ¿Cómo le va con los recibos? Altísimo. Muy bien. Muchas gracias. Le preguntamos también a usted, que es uno de los vendedores acá de la Avenida El Progreso. ¿Aumentan las ventas de bebidas refrescantes? Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, claro que sí. Aquí lo que más se vende es la bebida, por la alta temperatura que está ocurriendo. Eso es lo que más se vende. Acabo de vender unas maltas y eso, la gente comprando agua cada ratico. Por la alta fuerte de la temperatura, muy fuerte. Muy sofocante la temperatura. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Eso es terrible la calor que está haciendo. Así es que lo que dicen las autoridades es que por lo menos en el departamento de La Guajira hemos alcanzado temperatura de cerca de 39 grados y sensación térmica de hasta 43 grados centígrados. De verdad, es bastante sofocante el calor que se siente en este departamento. Tiene que ser, John, era absolutamente desesperante el agobio que está generando allí el calor, y yo le confieso que no dejo de pensar en los animales que habitan la calle, en los de La Guajira, ¿no? Pero también en los de Santa Marta. Joner, gracias, un abrazo grande, y también en los de Santa Marta, porque allí en la capital del Magdalena también se están registrando temperaturas históricas que han superado incluso los 40 grados y con sensaciones térmicas que llegan incluso a los 47 grados. Winton de Farías, eso es una barbaridad. Nos cuenta usted que ya hay personas con problemas de salud a causa del calor, ¿no? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Así es, y amigos televidentes de Caracol en Vivo, así es, se presentan temperaturas bastante altas. De hecho, tuvimos un pico histórico la semana inmediatamente anterior, más exactamente el día jueves, donde la temperatura en Santa Marta llegó de manera real a 41 grados centígrados, con una sensación térmica de 49 grados centígrados. Sin embargo, bajó un poco durante el fin de semana, que estuvo un poco nublado, pero nuevamente el lunes festivo, martes y por supuesto hoy miércoles la temperatura es bastante alta. Por ejemplo, a esta hora tenemos 36 grados centígrados, pero la sensación
sensación térmica está llegando más o menos a los 41 grados aproximadamente. Es bastante sofocante el calor, pese a que hay una pequeña o tenue brisa que se viene registrando, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, donde las mismas autoridades locales y los médicos han recomendado tratar de no salir a la calle y exponerse, por supuesto, al sol y a las fuertes temperaturas. Los incendios forestales están desbordando al cuerpo de bomberos, se registran entre 5 y 7 incendios forestales, de allí a que haya alerta roja, es decir, que no se permita, por ejemplo, realizar fogatas, ni por supuesto estar arrojando pedazos o trozos de vidrios en los diferentes cerros de la ciudad de Santa Marta, donde se vienen presentando la mayor cantidad de este tipo de incendios forestales. Repetimos, entre 5 y 7 diariamente. También se vienen presentando problemas de salud, sobre todo a aquellas personas que tienen problemas con el corazón, presión alta, por ejemplo. Hemos tenido muchas personas mareadas con esos famosos golpes de calor, y las mismas autoridades y los médicos entonces han recomendado estar muy atentos y sobre todo airearse mucho, utilizar bastante lo que tiene que ver con el agua, refrescarse mucho, porque en la ciudad de Santa Marta se están registrando estas altas temperaturas. Repetimos que la sensación térmica sobrepasa los 40 y hasta casi los 50 grados centígrados. De igual manera se están asistiendo, hay la alerta naranja en los diferentes clínicas y hospitales de la ciudad de Santa Marta para atender a todas aquellas personas que puedan llegar con este famoso golpe de calor. La recomendación especial entonces, no generar incendios y por supuesto también refrescarse mucho, en lo que piden las autoridades. Exactamente, mantenerse hidratado. Oiga, y vale la pena, Winton, hacer un llamado especial a la solidaridad en estos lugares de Colombia donde está haciendo tanto calor, para que le brindemos una bolsa con agua, un vaso con agua, una botella con agua a los habitantes de la calle, no solamente a los humanos, sino también a los animales, las personas y los seres que no tienen los recursos para acceder a hidratación. Gracias, Winton, un abrazo grande. Eso es lo que pasa en Santa Marta, y en el norte del departamento de Cesar también se pronostica que el termómetro va a seguir subiendo en los próximos días. Saludamos a Martín Mendoza. ¿Cómo está la temperatura a esta hora en la ciudad y cómo está impactando eso a la comunidad? Martín, hola. Buenas tardes, Alejandra. A esta hora el termómetro registra 36 grados con una sensación térmica de 38 en esta capital, que hoy tendrá la ceremonia de clausura de los segundos Juegos para Suramericanos con delegaciones de 11 países. Más de 1000 paraatletas están participando de estas justas deportivas y están soportando este intenso calor que se registra en la capital cesarense. Las autoridades reportan que no se ha presentado ningún inconveniente con los paraatletas y recomiendan a propios y a visitantes resguardarse del sol, utilizar ropa para protegerse de los rayos solares y tomar mucha agua para mantenerse hidratados, especialmente entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Yo me encuentro aquí en uno de los parques más concurridos del occidente de Valledupar, pero con estas altas temperaturas la gente está haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades, resguardados en sus casas, salen los que tienen que ir al trabajo, pero de verdad que los habitantes de la capital cesarense están huyéndole al intenso sol que se ha registrado por estos días. Los pronósticos del clima indican que entre hoy 15 y el viernes 17 de julio en el norte del departamento del Cesar se presentarán temperaturas entre los 35 y 39 grados con sensaciones térmicas que alcanzarán los 42 grados en medio de un tiempo seco y de baja nubosidad. Esta semana también hay una alerta del IDEAM por riesgo de incendios forestales, sobre todo el tema de la capa vegetal en municipios como Valledupar, La Paz y el municipio de San Diego. 2 de la tarde, 37 minutos, hablamos de lo que pasa en el mundo. Un nuevo operativo migratorio terminó en tragedia en Estados Unidos. Un hombre de 28 años murió atropellado al intentar huir de los agentes federales de ICE en Florida. El caso, que ocurre apenas días después de la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán, reaviva el debate por la forma en la que se están desarrollando estos operativos. Otra muerte relacionada con un operativo migratorio se registró, esta vez en San Agustín, una ciudad histórica al sur de Jacksonville, en el noreste de Florida. Estas flores marcan el lugar en el que un ciudadano mexicano de 28 años perdió la vida. Agentes de ICE detuvieron el vehículo en el que se transportaba junto a otras 3 personas. Según la patrulla de carreteras de Florida, al intentar huir, fue atropellado por un camión de carga.
Solo quería hacer un pequeño gesto para honrar la memoria de esta persona a la que no conozco. Murió de una manera totalmente innecesaria. Esta muerte en Florida es la tercera registrada en apenas la última semana durante acciones de control migratorio en Estados Unidos. Este hombre le temía más al ICE que al tráfico. Primero fue Lorenzo, que le dispararon en Houston, luego el joven padre de familia de Maine. Solo en esta semana, ante el temor por todo lo horrible que está sucediendo en los centros de detención. Sobre el incidente en Florida, el zar de la frontera, Tom Homan, atribuyó el temor de los inmigrantes a ICE a los mensajes de políticos demócratas a quienes responsabilizó de incitarlos a resistirse a los operativos. Las autoridades no han explicado qué originó el encuentro con los agentes, si los 4 ocupantes eran objetivo del operativo, ni qué ocurrió con los otros 3 hombres. La Patrulla de Carreteras y el Departamento de Seguridad Nacional mantienen abierta la investigación. Y precisamente las muertes de 2 migrantes por disparos de agentes de ICE en menos de una semana han puesto de nuevo en el foco el uso de la fuerza de este tipo de operativos en Estados Unidos. El presidente Trump, por su parte, no da su brazo a torcer en su política migratoria. Operativos cuestionables. Un polémico método avalado por el gobierno Trump que tiene atemorizados a los migrantes, que sin importar su estatus, intentan no cruzarse con los agentes de ICE. La política migratoria Trump es contundente. Las personas que están pendientes de procesos, ya sea por ajustes por matrimonio, casos de asilo, no se consideran tener un estatus. Entonces, cuando tienen un encuentro con ICE, son sujetos y muy vulnerables a ser detenidos y encontrarse en un proceso de deportación bajo detención. Según reveló el diario The New York Times, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE recibió instrucciones de destinar más agentes a realizar detenciones y considerar 2.000 detenciones diarias como el nuevo estándar. Tras las muertes por disparos de 2 migrantes en Texas y Maine en menos de una semana, ICE suspendió la mayoría de las paradas de tráfico. Pero Trump no está de acuerdo. Sin referirse a los casos puntuales, en su red social Truth Social aseguró que los hombres y mujeres del ICE están haciendo un trabajo excelente, una labor necesaria. Agregó que no pueden renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE, los controles de tráfico. Los casos más recientes son los del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien tenía permisos para trabajar y murió este lunes por disparos de agentes. La semana pasada, Lorenzo Salgado, de 52 años, mexicano, también murió cuando fue interceptado cuando se dirigía en carro al trabajo con su hermano y otros 2 compañeros. También contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos informó que lanzó una nueva ofensiva contra Irán que duró cerca de 90 minutos. Una vez más, los misiles estaban enfocados en destruir los sistemas de defensa costera y las instalaciones militares, igual que los ataques de anoche. La Guardia Revolucionaria informó que por lo menos 7 militares y más de 30 civiles han muerto producto de los ataques de los últimos 4 días. Y cientos de personas festejaron la retirada del último muro existente en Europa continental, la verja de Gibraltar. La ceremonia tuvo lugar a la medianoche, justo cuando entró en vigor el Tratado de Libre Circulación alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido, un asunto pendiente tras la salida británica del bloque comunitario conocida como el Brexit en 2020. Decenas de personas y vehículos atravesaron el puesto fronterizo desde España y celebraron que a partir de hoy no tendrán que pasar controles ni mostrar su documentación para poder cruzar. Pero ¿por qué es tan importante este acuerdo no solo para España y Gibraltar, sino también para la Unión Europea? Pues María Teresa ya nos explica. Teresita. Buenas tardes. El acuerdo para derribar la verja, como se conoce en España, la cerca que separa a Gibraltar, territorio del Reino Unido, y España, es el más importante que ha firmado el Reino Unido desde su salida de la Unión Europea, desde el Brexit. Y es un acuerdo que firmó con la Unión Europea y por eso trata el tema Schengen. Y es que para todo lo que tiene que ver con migración, España está bajo el paraguas de la Unión Europea. Entonces, este acuerdo se da entre ellos
y elimina lo que se conoce como la frontera entre Gibraltar, Reino Unido y España. Ahora, eso significa que, les cuento, los británicos que quisieran ir al territorio británico de Gibraltar tienen ahora que mostrar pasaporte como lo hacen entrando a cualquier país europeo. Pero los españoles que viven en la línea de Concepción, el último territorio en España antes de Gibraltar, y trabajan en ese enclave, 15.500 personas, ahora pueden cruzar la frontera libremente, como lo pueden hacer todos los miembros de la Unión Europea que quieran buscar trabajo y oportunidades en Gibraltar. Esto favorece sobre todo a los habitantes del sur de España, que es una zona con muchos retos económicos. Ahora ellos pueden ir y buscar trabajo ahí y nuevas oportunidades laborales. Y es que esto es importante porque en una población de solo 40.000 personas en Gibraltar, les cuento, el PIB per cápita es cerca de 100.000 libras esterlinas. Esto equivale a cerca de 430 millones de pesos al año para cada uno de los habitantes. Un lugar de muchas oportunidades, muy rico por sus ingresos en turismo y porque tienen un régimen tributario especial que hace que las empresas que se incorporen en ese territorio tengan toda clase de excepciones, así operen fuera de Gibraltar. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Gibraltar como un territorio británico? Les cuento, esto viene desde 1713, el Tratado de Utrecht, cuando España se lo cede a los británicos, que se pusieron muy felices porque es un territorio que les permite a solo 15 kilómetros de Marruecos controlar la entrada al Mediterráneo de servicios, personas y buques. Esto fue clave para la defensa del Mediterráneo y para muchas guerras. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, en Gibraltar hay más de 52 túneles que fueron utilizados como el lugar de comando para dirigir las operaciones en todo el Mediterráneo y en el norte de África durante esa guerra. Un territorio clave que, además del turismo hoy y de las empresas, sigue dándole a Gibraltar recursos por tema de defensa. 2 de la tarde, 45 minutos. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo dio sus primeras declaraciones tras la reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Esto en el desarrollo de su agenda en ese país para fortalecer las relaciones bilaterales una vez se posesione Abelardo de la Espriella. Una reunión muy importante para Colombia. Primero porque reivindicamos de nuevo esta relación entre Colombia y los Estados Unidos que ha sido tan exitosa por más de 200 años. Hay un compromiso de fortalecer el comercio, la inversión entre ambas naciones, pero también el compromiso que tiene Colombia de luchar contra la inseguridad, contra ese crecimiento desbordado en la producción de hoja de coca en nuestro país. Un trabajo mancomunado por la recuperación de la democracia en Venezuela como una oportunidad, entre otras, además, para nuestra nación, para nuestro país. Pero sobre todo, el compromiso también del trabajo mancomunado entre Colombia y Estados Unidos alrededor de lo social, alrededor de garantizarle oportunidades a los más jóvenes, a los que están sufriendo en Colombia como resultado de los problemas en salud, en educación, cooperación en estos frentes, porque lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia y nuestro crecimiento. 2:46 minutos, prestan mucha atención a este trino que acaba de publicar el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, porque allí anuncia que las relaciones entre Colombia y su país se van a restablecer a partir del 7 de agosto. En el mensaje publica además unas fotografías con el futuro canciller del gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, y también anuncia que como parte de los acuerdos se levantará la exigencia de visa para viajar a territorio israelí. El encuentro se dio en la ciudad de Washington y sirvió para acordar la reapertura de las embajadas y el establecimiento de la ruta para que se reanuden las relaciones diplomáticas entre estas dos naciones. Mucha atención que hasta ahora es noticia en Antioquia el levantamiento del paro minero en el norte y el nordeste del departamento, en el cual la comunidad minera exigía el cumplimiento del pliego de peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Entre los reclamos se destaca la quema de maquinaria amarilla y las pocas estrategias laborales para los mineros artesanales. Según los manifestantes, ya llegaron a acuerdos programáticos con el Ministerio de Minas y a la instalación de mesas de conversación para el cumplimiento de las exigencias. En estos momentos todas las vías están habilitadas
y regresa la tranquilidad, ya que los bloqueos obstruían el paso a centrales hidroeléctricas como Porce 2, Porce 3, Guadalupe 3 y Guadalupe 4, en las cuales se genera hasta un 16% de la energía que consume todo el país. A esta hora es noticia el cierre temporal de la vía Cali-Candelaria a la altura del sector de Caucaseco. Esto por un accidente de tránsito que cobró la vida de una adulta mayor y dejó a otra gravemente herida en horas de la mañana de este miércoles. La comunidad está protestando, pidiendo un puente peatonal y mayor iluminación en esta zona, indicando que no es la primera vez que ocurren accidentes de tránsito que dejan a personas lesionadas. En el lugar hace presencia la comunidad, pero también autoridades de la alcaldía municipal, policía y tránsito, y en las próximas horas llevarán a cabo una mesa de diálogo para ver a qué acuerdo se puede llevar y poder abrir la vía totalmente. A esta hora avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato del docente Eduardo José Arias Vanegas, de 34 años, quien se desempeñaba como coordinador de la institución educativa La Inmaculada Concepción del municipio de Chimichagua, Cesar. El educador fue atacado a tiros cuando se movilizaba en su vehículo por la vereda La Victoria, en jurisdicción de ese municipio. Aunque fue auxiliado y llevado a un centro asistencial, los médicos lo recibieron sin signos vitales. Las autoridades del Cesar ofrecen una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del crimen, que ya fue rechazado por la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCesar. A esta hora, autoridades buscan a los responsables del ataque a bala que dejó 4 personas heridas, entre estas 2 menores de 11 y 14 años de edad, esta última impactada en la cabeza. Según la información preliminar, 2 hombres en moto llegaron hasta una vivienda y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en la puerta Guantejardín de esta casa ubicada en el barrio La Luz, suroriente de Barranquilla, dejándolas lesionadas gravemente. Fueron trasladadas a hospitales cercanos donde siguen siendo atendidas. Las autoridades investigan, tratan de establecer el origen, las causas de este nuevo hecho de sangre en la capital del Atlántico. 2:58 minutos. El proceso contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sigue en suspenso. Una juez declaró la nulidad de la imputación de cargos en su contra, decisión que la Fiscalía apeló. Ahora será el Tribunal Superior de Medellín el que tenga la última palabra en esta historia del caso. El 9 de abril de 2025 la Fiscalía presentó ante un juez al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. En esa audiencia le imputaron los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. A este caso se le conoció como Aguas Vivas, en el que la Fiscalía buscaba demostrar que la administración de Quintero expidió un decreto que modificó las reglas del Plan de Ordenamiento Territorial, lo que permitía incrementar el valor de un predio destinado a ser el Ecoparque Las Palmas. Se realizó con el agravante que lo apropiado superó los 200 salarios mínimos legales mensuales para el año 2022, que como se indicó previamente corresponde a la suma de 42.719.344.667 pesos, valor comercial del bien según el último avalúo comercial. Según el ente investigador, los exfuncionarios presuntamente cambiaron la figura de cesión gratuita del predio a la que el distrito tenía derecho por obligaciones urbanísticas por un contrato de compraventa. Con esa decisión presuntamente buscaban pagarle a los particulares más de 40.000 millones de pesos con recursos públicos. Porque desconoció el artículo 137 de la ley 1437 de 2011 al ser expedido con falsa motivación, cuando invoca disposiciones que no fueron incluidas en la escritura pública. Sin embargo, 15 meses después y tras una apelación presentada por la defensa del exalcalde, una juez declaró la nulidad de la formulación de imputación al considerar que la Fiscalía no expuso con suficiente claridad los hechos atribuidos a los procesados. No pueden desconocerse los derechos que tienen los hoy procesados a conocer con claridad los hechos por los cuales están siendo investigados, dado que una falla en la actuación primigenia de la formulación de imputación afecta toda la estructura del proceso y genera una afectación sustancial en las bases del debido proceso, menoscabando los derechos no solo de los procesados, sino también de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La decisión fue apelada por la Fiscalía y por la Alcaldía de Medellín como representante de víctimas. La sustentación del recurso está programada para el próximo 6 de agosto.
Y hay consternación en Boyacá por la golpiza que recibió un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venta Quemada en un aparente hecho de intolerancia. El hombre tuvo que ser internado en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus heridas. Jairo Niño nos cuenta detalles acerca de esa historia. Entre la vida y la muerte se debate el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venta Quemada en Boyacá tras un hecho de intolerancia ocurrido en el sector de Las Nieves en la ciudad de Tunja. Una discusión terminó en un grave acto de agresión que hoy es investigado por las autoridades. Una patrulla de vigilancia de la Policía Nacional en Tunja llegó al lugar y capturó en flagrancia a un ciudadano de 32 años por el presunto delito de lesiones personales. Durante la atención del caso, un hombre de 49 años fue auxiliado y trasladado al Hospital San Rafael para recibir atención médica. Este lamentable hecho, originado por la intolerancia y la falta de diálogo, hoy nos deja una persona gravemente lesionada en un centro asistencial y otra enfrentando un proceso judicial. Cuerpos de bomberos voluntarios de diferentes partes del departamento y del país han rechazado este acto violento. En las últimas horas, amigos y compañeros del comandante Jairo Bolívar llegaron hasta el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, donde realizaron una velatón, reprochando lo sucedido y pidiendo por su salud. Jairo, y nosotros desde aquí también hacemos votos para que se mejore con prontitud. El Ministerio de Medio Ambiente presentó 3 proyectos para avanzar en la protección del páramo de Santurbán. La propuesta incluye una nueva forma de delimitar este ecosistema por etapas y la creación de nuevas áreas de reserva para proteger las fuentes hídricas. Las medidas ya están generando reacciones encontradas entre el sector minero y los defensores del páramo. La propuesta del gobierno consiste en delimitar por etapas el páramo, avanzando primero en las zonas donde ya hubo concertación con las comunidades. Para el caso de Santurbán, inicialmente serían delimitadas cerca de 29.200 hectáreas en 19 municipios. La mayor responsabilidad que tenemos como Estado es proteger el agua. Cuidar esta estrella hídrica de Santurbán significa cuidar un ecosistema estratégico del que depende el abastecimiento de cerca de 2,5 millones de habitantes entre Santander y norte de Santander. El ministerio también plantea declarar una reserva ambiental permanente en la microcuenca de la Quebrada La Baja en el municipio de California y mantener hasta el año 2029 otra reserva temporal mientras finalizan los estudios científicos, propuestas que fueron respaldadas por los defensores del agua y el páramo de Santurbán. Queda prohibida la actividad minera en esa zona, son más o menos 1.499 hectáreas y a la par extiende el tiempo de las áreas que quedan de esa resolución, que son las áreas de reserva permanente por 2 años más. En los páramos la minería sigue prohibida. En la nueva reserva no se podrán entregar licencias para proyectos de mediana y gran minería, situación que según los mineros abre la puerta a las actividades ilegales. Sacó una resolución haciendo la delimitación progresiva del páramo de Santurbán. Se lo estábamos advirtiendo a todos que quería hacer algo express a la carrera porque lo que no hicieron les tocaba ya para cumplirle a este grupo político. Estas acciones se dan después de la denuncia realizada por el medio santanderiano Vanguardia de la aparición de bocaminas para la minería ilegal. Esa zona está prohibida la actividad minera y por eso tiene que entrar el control del Estado, de las alcaldías, de la gobernación y del gobierno nacional, del Ministerio de Defensa, a acabar con esta minería que no puede estar en este ecosistema protegido. Estas resoluciones del Ministerio de Ambiente están abiertas en consulta a la ciudadanía que podrá realizar comentarios y aportes hasta el próximo 29 de julio. 3 de la tarde, 5 minutos. Un fallo de la justicia salió en defensa del reconocimiento económico que deben tener las labores en el hogar. Advierte que el cuidado en casa debe ser considerado como un trabajo y que incluso esas actividades deben tenerse en cuenta a la hora de una eventual separación de bienes. Rocío Franco, usted nos cuenta más detalles. ¿Es usted de los que dice que la mujer que está en casa no trabaja? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que sí es un trabajo. Es más, es un trabajo que es mal pago. Yo creo que es el trabajo más importante que existe dentro de nuestra sociedad, que hoy en día no tiene un mérito como remunerado. Claro que sí, es un trabajo y bastante
dispendioso, duro, complicado muchas veces. El problema es que no es remunerado. Hace infinidad de obligaciones que nunca son remuneradas o que no se tienen en cuenta. Cuando no hay una buena conversación, cuando no hay unos límites dentro del hogar, se puede decir que hay muchos hogares en que todavía no lo reconocen. El trabajo en el hogar parece aún no tener el reconocimiento que merece. Así lo deja en evidencia un fallo de la Corte Suprema de Justicia que señala que no se puede seguir manifestando que cuando una mujer trabaja en el hogar no tiene derechos sobre los bienes. No es válido el argumento de que los bienes, pese a ser adquiridos durante la convivencia, eran de él porque era quien trabajaba mientras su pareja se dedicaba al hogar. Tal criterio se encuentra proscrito por la propia ley, según lo resaltado, así como por la jurisprudencia, la cual tiene establecido que el trabajo en el hogar frecuentemente es realizado por la mujer. Expertos destacan el fallo como un avance de derechos a la igualdad. En este caso es reconocer la actividad del cuidado y la actividad del hogar con reconocimiento, en este caso de carácter patrimonial, en la liquidación de una sociedad conyugal. La determinación resalta que el valor de este trabajo, que no es monetizado, debe tenerse en cuenta al repartir el patrimonio en caso de una separación. Puntualmente nos encontramos no solo con el contrato del señor, en este caso causante, sino también en este caso de la compañera que estaba reclamando y que originalmente la Corte analizó y determinó que su actividad en el hogar, en este caso trabajo del hogar, debe tener reconocimiento económico en la liquidación de la sociedad patrimonial. Dice la Corte que el trabajo en el hogar no puede ser desestimado, ya que ello implica reproducción de estereotipos de género y discriminación de la mujer. Y en el departamento de Caldas se abrió una convocatoria para entregar 200 becas gratuitas para estudiar marketing digital y programación con inteligencia artificial. La convocatoria está dirigida a personas entre los 18 y 45 años que residan en Manizales, sin importar si son profesionales, técnicos, tecnólogos, emprendedores o ciudadanos que quieran fortalecer sus competencias y ampliar sus oportunidades laborales. Ellos se inscriben en un formulario que está en el link que ustedes tienen ahí en la página de la Alcaldía de Manizales o en la página de Unitécnica o en la página de Fundación Luker, ahí está el link. Después del link se les llama, cuando llegan ese formulario, que son unas preguntas muy básicas, vienen acá y se hace una entrevista. En esa entrevista conocemos un poquito cuál es la intención, qué es lo que la persona quiere, qué aspira. Aunque hay 200 cupos, son más las personas inscritas que quieren hacer parte de la formación. Muy importante porque cada vez que pasa el tiempo la IA va avanzando, entonces es muy importante saber los conocimientos de IA aplicados al marketing digital y la programación, dos áreas que ahora mismo están ganando mucho campo en el área profesional. Esta nueva convocatoria que le impulsa a fortalecer las competencias digitales, la empleabilidad y el emprendimiento en la ciudad es impulsada por la Alcaldía de Manizales, la Fundación Luker y Unitécnica. Nosotros tenemos muchos programas en educación básica y media y tenemos un programa que se llama La Universidad en tu Colegio de formación técnica, pero sí nos está faltando una oportunidad para los jóvenes que ya han salido del colegio, para jóvenes que están ahí, digamos que ya han podido tener la oportunidad de tener vínculo con el sector empresarial, con el sector productivo. Les animamos a que aprovechen esta oferta gratuita. Ya tenemos más de 600 personas graduadas en los bootcamps de los años anteriores que hoy están con mejores herramientas para el emprendimiento o para el trabajo. La formación será completamente presencial y comenzará el 15 de agosto hasta el 25 de noviembre, donde los beneficiarios pueden estudiar en jornadas como la mañana, la noche o los sábados. Esto para facilitar el acceso a quienes estudian o trabajan. Y la fuerte caída del dólar tiene las dos caras de la moneda. Mientras golpea a los exportadores y reabre el debate sobre la competitividad de la economía colombiana, pues hay quienes disfrutan de comprar más con menos en el exterior. El dólar sigue bajando fuertemente en Colombia. Solo en el último mes la divisa ha perdido 223 pesos y ha caído 786 pesos en los últimos 12 meses. Este desplome convierte al peso colombiano en la moneda más apreciada, con un nivel cercano al 14%, muy por encima de otros países de la región y del mundo. Y aunque muchos países quieren tener una moneda fuerte, la apreciación debe lograrse por una economía fuerte y no por la llegada masiva de dólares de manera temporal, como está ocurriendo en nuestro país. Es importante entender que siempre y cuando la fortaleza de una moneda se dé como consecuencia de una economía más fuerte, más desarrollada, con ganancias en productividad, probablemente esa tasa de cambio es sostenible.
Pero si lo que vemos, por ejemplo, en el caso colombiano es que el descenso de la tasa de cambio se da por algunos factores como operaciones de manejo de deuda que ha realizado el gobierno nacional. Lo cierto es que la apreciación del peso frente al dólar pone a celebrar a unos, pero también prende las alarmas en otros sectores. Ganan quienes necesitan viajar al exterior o necesitan comprar productos en el exterior, porque ahora les resulta más barato. Positivos, todo lo que consumimos afuera, que es por ejemplo el 30% de la canasta familiar va a venir más barata. Entonces eso se va a reflejar en inflación, la inflación no está más arriba gracias al dólar abajo, las tasas de interés pueden bajar, la economía se reactiva mejor, el consumidor colombiano toma fuerza. Por eso realmente al final el dólar es positivo. Pero la otra cara es más dramática y la viven los exportadores. Empresas que venden café, flores, banano, aguacate o confecciones reciben sus pagos en dólares y al cambiarlos por pesos ahora obtienen menos dinero. Venden lo mismo, pero les entra menos plata. Desde el punto de vista exportador estamos teniendo una realidad bien particular y es que aparte del descenso de la tasa de cambio que nos hace perder competitividad, buena parte de nuestras exportaciones son de bienes básicos, es decir que de todos modos son bienes que tienen una competencia importante, en donde es difícil incrementar los precios o no tenemos un factor diferencial que nos permita compensar tan fácilmente los descensos en tasa de cambio para mantener los ingresos de las empresas en Colombia. El nivel actual del dólar es para muchos analistas insostenible. Davivienda Corredores, por ejemplo, prevé que el dólar finalizará el año en niveles de 3.600 pesos.